muy extenso. Voy a hablar de las malformaciones congénitas del útero y la vagina. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las malformaciones congénitas tienen bastante influencia, sobre todo en la infertilidad de las mujeres en edad reproductiva. Pero solamente van a representar un porcentaje de 6.7 más o menos por ciento, ¿no? Y a nivel van a manifestarse en algunas mujeres como que salen embarazadas pero tienen abortos repetidos o pérdidas de la gestación espontánea, y esto se da en un 16.7% de las embarazadas. Para eso tenemos que hacer un recuerdo de la anatomía del útero. El útero es un órgano que se encuentra localizado en la pelvis y tiene por delante a la vejiga y por detrás al recto, ¿no? Es un órgano que va a ser el que va a albergar el producto gestacional. Mide de longitud más o menos unos 7 centímetros, de ancho unos 5 y de antero posterior unos 3. Esto es en la etapa reproductiva, porque en las púberes y en las menopáusicas disminuye considerablemente de tamaño. Va a tener varias partes: el cuerpo, tenemos el cérvix y entre ellos se encuentra el istmo que une estas dos partes. En el cuerpo tenemos el fondo que es la parte más ancha, ¿cierto? Y que tiene conexión a cada lado con las trompas de falopio. Ahora, el útero, haciendo así un recuerdo superficial, va a estar sostenido en la pelvis principalmente por dos ligamentos: el útero sacro y los ligamentos cardinales. El útero sacro, que va desde el cuello hasta el sacro, como lo dice, y los cardinales, que van desde el cervix o cuello a las espinas isquiáticas. Otros ligamentos que también sostienen, pero que no tienen importancia de los anteriores, son los ligamentos anchos, que son proyecciones laterales del peritoneo, ¿no? Que se extienden desde las caras laterales del cuerpo hasta las paredes pélvicas, o sea, el peritoneo que recubre por delante al útero y por detrás se proyectan hacia las caras laterales de las paredes pélvicas. Luego tenemos los ligamentos redondos, que son extensiones del músculo liso del cuerpo uterino, y también los ligamentos infundíbulo-pélvicos o suspensorios, que sirven para sostener a los ovarios y son las partes más exteriores del ligamento ancho, o sea, esas proyecciones peritoneales. También tenemos que hacer recordar que el útero tiene 3 capas: la interna, que es el endometrio, el miometrio, que es la parte muscular, y externamente está recubierta por peritoneo, que representa la serosa, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la recubierta del peritoneo forma 2 repliegues: uno anterior, que está entre el cuerpo anterior, en la cara anterior del útero, y que recubre la cara posterior de la vejiga, y se llama fondo útero vesical. Y luego el peritoneo, que recubre la cara posterior del útero y del cuello, y luego se repliega para ascender y recubrir el intestino o el recto, se llama fondo de saco de Douglas, que es bastante importante porque ahí se deposita la pus, se deposita sangre, inclusive puede haber masas tumorales, o esta zona puede estar infiltrada en el caso de metástasis. Entonces, siempre en la exploración, sobre todo de ecografía, nosotros le damos bastante importancia a la presencia de líquido
en este fondo de saco. Y bueno, la irrigación viene de las arterias uterinas que derivan de las hipogástricas y los nervios, la inervación del, ¿cómo se llama?, de los plexos de los nervios hipogástricos. Luego acá tenemos un esquema que ya sabemos. Esto de acá es el fondo uterino, que siempre es así, convexo, ¿no? Luego tenemos acá las caras laterales del útero, ¿no? El istmo, que es la parte estrecha que une el cuerpo con el cervix. Y luego tenemos el canal del conducto cervical, y luego tenemos la cavidad endometrial, y se va a albergar al producto gestacional. Luego tenemos que, como habíamos dicho, acá a nivel de los extremos del fondo uterino vemos la conexión con las trompas, ¿no?, que son filiformes y que deben ser permeables y terminan en las fimbrias. Todas esas estructuras, incluyendo los 2/3 superiores de la vagina, derivan de los conductos de Müller, ¿ya? Todo lo que es útero, trompas y 2/3 superiores de la vagina, ¿no? Y estos dos conductos de Müller se fusionan a nivel de la 8ª semana. En el caso de que se fusionen parcialmente o que no se fusionen, se producen las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas derivadas de estos conductos de Müller mal fusionados o no fusionados, más comunes son el útero septado, el útero bicorne, el útero arcuato, el útero didelfo, el útero unicorne. Y también tenemos que la falta de desarrollo de estos conductos de Müller da lugar a la genesia, o si se desarrollan poco, a la hipoplasia uterina. Pero no solamente hay malformaciones congénitas que son hereditarias o genéticas, sino puede haber producidas por medicamentos, como en el caso del dietilvestrol, que es un estrógeno que se usaba antes como anticonceptivos o para tratar problemas de dismenorrea o alteraciones ováricas. Entonces produjo hipoplasia de útero, malformaciones uterinas, o sea, una especie de el fondo lo ponía recto, o sea, nacían con un fondo aplanado, ¿ya? Y también con adherencias o bandas a nivel del cuello o del mismo útero. Luego tenemos que la genesia del útero y la vagina solamente se da en una de cada 5.000 mujeres. Es una entidad bastante rara, pero siempre hay que tener en cuenta la genesia. Y la genesia siempre va con atrofia o ¿cómo se llama? Atrofia vaginal, ¿no? Que puede ser total o puede ser parcial. Y también se puede dar la falta de desarrollo completo de los conductos de Müller, puede dar lugar al útero infantil o hipoplasia. Pero en el caso de las agenesias, lo que hay que tener en cuenta que son mujeres que tienen un fenotipo femenino, porque los ovarios sí siguen produciendo hormonas, son funcionantes, pero el problema es que no tienen útero, trompas y vagina atrófica, ¿no? Entonces, en este caso no podemos hacer un examen que se llama histerosalpingografía, ni tampoco podemos hacer la histerosonografía, ni tampoco podemos hacer la ecografía transvaginal, porque no podemos meter ¿cómo se llama? Ya sea los elementos de histerosalpingografía o el transductor transvaginal. Este síndrome de agenesia de útero y vagina es conocido como el síndrome de Mayer-Rokitansky
Kuster, por si acaso para que sepan cómo se llama ese síndrome de agenesia, pero que lo caracteriza es que tiene caracteres femeninos normales, porque sus ovarios siguen produciendo estrógenos. Después el útero septado tabicado. Este útero septado o tabicado se va a formar porque no desaparece la parte medial de los conductos de Müller, o sea, se fusionan pero no desaparece como la costurita que debería, que los une. Persiste ese tabique, ¿no? Y este puede ser parcial, este tabique, o completo, ¿no? Puede ser una cosa muy leve, un tabique que se prolonga hasta la mitad del cuerpo, o puede ser que atraviese el cervix, inclusive hasta el tercio superior de la vagina. En este caso sí se puede realizar la histerosalpingografía, también se puede realizar la histerosonografía y la ecografía transvaginal. El útero arcuato o arqueado. ¿Por qué se llama arcuato? Porque el fondo tiene una pequeña muesca, no es convexo, sino tiene en el medio una hendidura, que es la hendidura donde estaban los conductos, fusionándose los conductos de Müller, pero le quedó una cicatriz, ¿ya? Esta indentación en el fondo uterino, si no es muy grosera, o si no tiene una especie de incimación de tabique, no va a dar ningún problema para salir embarazada. Y es la anomalía congénita más frecuente, la que mayor se encuentra. Y la segunda es el útero bicórneo. ¿Qué es el útero didelfo? El útero didelfo lo llamamos o se produce por una fusión, por una no fusión de los conductos de Müller, es decir, que no están fusionados en ningún punto, ¿ya? Y entonces esto da lugar al útero doble. Hay dos cuerpos uterinos, dos cervix y dos, inclusive, vaginas. Entonces es dos cuerpos bicorne, dos cuellos bicolis y dos vaginas bicolpos. Ese es el grado mayor de disrafia o distrofia que se produce en estas malformaciones congénitas. Y se dan en 1 de cada 10.000 mujeres, o sea, es bastante raro. El útero bicorne. El útero bicorne es, se produce por una fusión incompleta de los conductos de Müller y se va a caracterizar porque el útero tiene dos cuernos, ¿no? o dos cavidades endometriales, pero no que se comunican entre sí. Un solo cuello y una sola vagina. A veces puede ser que uno de los cuerpos sea rudimentario y esté atrofiado, ¿no? Entonces esto puede dar lugar a confusión con el útero unicorne. Y para esto la histerosalpingografía nos va a ayudar bastante, ¿no? Aparte de que vamos a completar el estudio con ecografía. El útero unicornio, solamente cuando se desarrolla uno de los cuerpos, ¿no? Pero de repente el otro cuerpo puede también tener un cuerno rudimentario, el otro lado. Puede tener una trompa normal y un rudimento de trompa en el otro lado. Y este rudimento puede ser no cavitado o cavitado, o sea que puede tener una cavidad dentro, o puede ser totalmente atrófico, que está pegado, o puede tener comunicación con la cavidad central, con el hemicuerpo del útero, que tiene la trompa normal, o puede que no la tenga, o sea, puede ser comunicante o no comunicante. El peligro de este útero unicorne con ese cuerno rudimentario
es que puede desarrollar un embarazo ectópico. Porque si está abierto, ¿no?, y es quístico, o sea, puede ahí albergarse un óvulo fecundado. Entonces acá vamos a ver en la primera, este es el útero didelfo, es el útero partido que da lugar a 2 cuerpos, 2 cervix y 2 vaginas. Luego acá tenemos el útero arcuato o arqueado, acá le vemos una muesca, ¿ven? No es convexo, sino tiene una muesquita acá y una insinuación como de un tabique, pero una indentación o una protrusión axial del fondo, pero sin que esto condicione la infertilidad. Luego tenemos, este es el útero bicornio, son 2 cavidades, pero las 2 cavidades se comunican y tienen un solo cuello y terminan en una vagina ancha. Es parecido al, ¿cómo se llama?, al didelfo, pero estos son úteros dobles completos, con todas sus estructuras. El problema de esto es que puede también causar abortos, porque no existe la cavidad suficiente a veces para albergar a un feto, y le hacen una histerosalpingografía y solamente se llena esta cavidad, más no se llena la otra. Entonces hay que fijarse bien si no tiene 2 cuellos, ¿no?, y hay que llenar las 2 cavidades. Y esto es lo que les decía, por ejemplo, esto es en un útero bicorne, pero acá el útero bicorne está complicado con una banda, ¿no?, que la separa del cuerpo central, y encima está también abierto. Y esta es una dilatación de mi cuerpo, o de la parte izquierda, del cuerno izquierdo. Entonces acá se puede meter una blástula y se puede desarrollar, ¿no?, y se rompe porque no tiene el espacio suficiente. Luego tenemos otras variedades, por ejemplo, esta es una atresia cervical de cuello, ¿no?, con una vagina normal, pero acá se somete a dilataciones. Acá no le podemos hacer ni una histero, no le podemos hacer ni una histerosonografía, ¿no? Y acá también tenemos una atresia vaginal, con una dilatación de la vagina en la parte superior, pero la parte inferior está atrésica. Entonces estas pacientes no pueden tener relaciones, ¿no?, porque no puede penetrar nada por ahí. La histerosalpingografía. ¿Saben qué es la histerosalpingografía? ¿Han escuchado hablar de este examen? ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? Bueno, es un examen que nos va a permitir ver la cavidad endometrial a través de la inyección de medio de contraste en el útero, ¿ya?, por el canal cervical, y utilizando siempre fluoroscopías para ver cómo se van llenando los diferentes segmentos del útero y del cuello. Eso nos permite analizar la cavidad endometrial, pero no nos permite evaluar los contornos del útero. Entonces no vamos a poder hacer la diferenciación de útero arcuato, ¿no?, o de útero septado, porque el útero septado, por ejemplo, tiene el fondo normal, pero el útero arcuato o el útero bicorne tienen más profundidad de la muesca, ¿no?, que lo separa. Tiene una sensibilidad para detectar las malformaciones congénitas del 78% y una especificidad del 90% para detectar malformaciones congénitas, y también obstrucción de trompas, que eso también es lo más importante de este examen, porque ninguno detecta verdaderamente el pase de la sustancia de contraste hacia la cavidad pélvica. O
sea, la permeabilidad tubárica se evalúa